A diario son una suculenta obligación en muchos hogares ecuatorianos. Están las de la abuela y mamá, con su toque secreto que pocos logran replicar. La de los lunes, las rápidas y las especiales, que solo aparecen en fechas importantes. Hay las que reconfortan, otras que levantan, algunas que curan. En la mesa familiar ocupan su lugar sin discusión. Siempre llegan primero, calientes y humeantes, anunciando que la mesa está servida. Y aunque parezcan sencillas, detrás de cada olla hay técnica, costumbre y mucho amor. Son platos que desde el más sencillo al más elaborado guardan en cada cucharada un pedazo de historia, geografía y afecto. ¿Cómo no rendirle un homenaje si en Ecuador no hay almuerzo sin sopa? En el mapa de la gastronomía mundial, cada país tiene su estandarte. Los tacos conducen a México, el asado humea desde Argentina, el ajiaco huele a Colombia. Pero cuando hablamos de Ecuador, es difícil escoger un solo plato que nos represente. Y aunque nuestra identidad no cabe en una única receta, hay una categoría entera que resume diversidad, memoria y sabor. Hablamos de las sopas. Sí, las sopas. En este país que concentra costa, sierra y selva, en pocas horas de viaje, hay tantas preparaciones como hogares. Se dice, por ejemplo, que podríamos desayunar, almorzar y merendar sopas distintas durante años sin repetir una sola vez. Parece exagerado, pero voces como la del chef lojano Edgar León, investigador de nuestra cocina y autor de Sopas Identidad de Ecuador, lo confirman. Podríamos ser, después de China, el país con más variedad de sopas del mundo. Somos el campeón en consumir sopas. Solamente la China tiene más variedad de sopas, pero nosotros tenemos el segundo país en diversidad de sopas, en variedad de sopas, pero somos el primero en consumir sopas. Comprobar esa cifra con exactitud es difícil, pero lo que no se puede discutir es que nuestras sopas no se miden solo en cantidad, se miden en historia. Cada cuchara es una página cocida a fuego lento. Hay siglos y fogones detrás de cada receta. Casi todo está construido en función de los productos del entorno. Y es así que, por ejemplo, si estamos en la sierra, casi toda sopa tiene papa, por no decir todas, ¿verdad? O maíz o alguna de sus variantes. Si vamos a la costa, casi todas ellas tienen verde, o tienen yuca, o tienen las dos, acompañadas de alguna proteína propia de la costa, generalmente pescados, mariscos, etc. En algunos casos incorporados verduras, como el caso del biche, por ejemplo, ¿verdad? Las sopas en la Amazonía, o hay dos polos, o muy espesas o muy ligeras. Muy ligeras como el caldo de carachama, que es básicamente el pescado, agua, sal y tal vez algún condimento. Y otras como por ejemplo la uchumanca, que es una sopa que ya tiene más elementos, que es mucho más espesa, que tiene condimentación mucho más pesada, como por ejemplo el famoso ají yanaapi, que es un ají negro cocinado durante varios días, ¿no? Entonces la Amazonía también tiene sus sopas. Galápagos tiene sopas, pero son sopas, vamos a decir, llevadas con los colonos que migraron desde tierras continentales. Son las mismas preparaciones, es decir, el sancocho de pescado, sancocho de costilla, son las mismas que se consumen en territorio continental. Sus raíces son antiguas. Mucho antes de que los conquistadores trajeran sus técnicas e ingredientes, los pueblos andinos ya cocinaban locros y chupis. Con la llegada de los españoles, ingredientes indígenas se mezclaron con técnicas europeas y más tarde con aportes africanos. Hay sopas que vamos a un lugar y sabemos de dónde es decir, si nos dicen biche, automáticamente nos ubica en Manabí. Si nos dicen locro, en Quito, la Sierra Andina, ¿verdad? Si nos dicen motepata, nos vamos hacia el sur. Y si nos dicen repe, más hacia el sur. Es decir, hay sopas que ya tienen identidad geográfica, que nos ubican geográficamente en un determinado lugar en función de dónde vienen. En todas las fiestas se debe comer es la comida de repe. Tiene que haber en Navidad y en la Semana Santa. Porque pelamos mucha repe, pelamos 500, 700 repe, un quintal de poroto para hacer una sopa de repe grande, bastante. Aquí en Saraguro lo cocinamos es el repe con poroto, seco, no tierno, siempre con poroto seco se le hace la sopa, con harto quesillo, con un poco de leche, cebolla y culantro. Es una comida tradicional, una comida rápida y muy rica. El caldo de salchicha para los guayaquileños es una tradición de más de 65 años. Viene todo lo que es una salchicha de arroz, una pancita, un hígado,
un vaso, un verdecito, más el líquido sustancioso. Ese es el caldo de salchicha. Ustedes vieran, esto se llena, que la secretaria, que el abogado, que el ñato que viene chuchacle un día viernes. Yo hago más de 20 sopas, pero entre las que más las hago casi a diario son la uchumanga, la mazamorra de chontacuro, la mazamorra de bagre, con productos ahumados. También hago sopas de legumbres ancestrales. El uchumanga es un plato picante que contiene 3 variedades de ají. Es único en el mundo porque tiene mucha proteína. La uchumanga tiene los mejores productos: el pollo criollo ahumado, el bagre ahumado, que es el pintadillo. Puede llevar también el chontacuro, debe ser ahumado para que sea un magnífico, rico uchumanga que tenga un sabor único. No hay una sopa en sí, una receta estándar de una sopa. Eso no existe, porque recordemos que todas las sopas se han ido construyendo en función de las necesidades en los hogares, distintas formas de cocinar, con distintas capacidades o posibilidades económicas, y eso ha ido haciendo que una misma sopa pueda variar. Es decir, una misma sopa de fideo puede tener queso o no. Tenemos el nombre genérico, por decir, encebollado, pero hay 100 formas de hacer el encebollado, y no quiere decir que uno esté bien y el resto mal, simplemente son formas distintas de hacer. Hay muchas formas de hacer locro, hay muchos caminos para llegar a un sancocho, hay muchos caminos para llegar a una sopa de verduras, es decir, hay muchas formas de hacer sopas, y cada familia le va poniendo su gusto personal, y eso me parece interesantísimo, porque eso va enriqueciendo el peculio del patrimonio gastronómico que tenemos, que es amplísimo. Nosotros podemos probar a lo largo de la serranía ecuatoriana 50 caldos de gallina y 50 caldos de gallina distintos. Pero como advierte el historiador y gastrónomo Julio Pasos, hay que tener cuidado con las etiquetas. No todo lo que llamamos sopa lo es, al menos desde la tradición culinaria europea, donde el término alude a caldos con pan o harinas. En Ecuador, sin embargo, la clasificación se desborda. Dentro del Ecuador tenemos la sopa como genérico, y dentro de la sopa tenemos una serie de subdivisiones. Es así que por un lado están, por ejemplo, las coladas, que son generadas a partir generalmente de harinas, ¿no? De haba, de arveja, de maíz, etc. Los sangos, que son generalmente a partir de maíz, pero con una molienda un poco más gruesa. Vamos a decir como una colada, pero con granitos más gruesos de este mismo maíz. También tenemos las cremas, tenemos los potajes, que son estas sopas más pesadas, tipo ditufanesca. El caldo tiene una particularidad, y los caldos generalmente son aquellas sopas, digámoslo así, donde el protagonista principal y casi único es la proteína, es decir, es caldo de gallina, caldo de res, caldo de costilla, es decir, la costilla es el protagonista y el otro básicamente es líquido y casi no tiene guarniciones dentro de la preparación. Puedes acompañarle con otras cosas, pero casi no hay guarniciones dentro del plato, digámoslo así, ¿verdad? Además de variadas, las sopas también nos sorprenden con sus curiosos nombres. Bueno, el ají de uña es una de las tantas categorías que tienen las sopas en el Ecuador. La categoría de ajíes, que es como una especie de variación de los locros, donde está involucrado el ají, que es lo que le da el nombre, que generalmente tiene su asado previo, y está involucrado también el maní y obviamente las papas, que es lo que le da la característica. Y ají de uña, pues se llama porque normalmente utilizamos las papas pequeñas o cuchipapas, como se las denomina comúnmente en la Sierra Andina, y luego de haberlas cocinado lo que hacemos es pelar con la uña, ¿no? ¿Cuál es el propósito de pelar con la uña? Es evitar en la medida de lo posible desperdicio, es decir, al hacer esto con un cuchillo estaríamos desperdiciando buena parte de la papa. Ya empezamos con un poco de achiote, le vamos a incorporar mantequilla, 2 dientes de ajo solamente para perfumar. Le vamos a agregar la cebolla blanca y empezamos a hacer nuestro refrito, que es fundamental en las sopas ecuatorianas. Estas habitas las hemos pelado con la uña, al igual que las arvejitas, al igual que los chochos y al igual que las papas, ¿no? Y aquí entra mucho la sabiduría popular. El agua de pelo de choclo se utiliza también de forma medicinal, es decir, le incorporas porque es un antiinflamatorio, y este antiinflamatorio evita que te caiga pesado la comida, los granos,
vamos a incorporar el ají que está previamente su asado. ¿Cuál es el propósito? El propósito es incorporar sabor, incorporar aroma. A los 20 minutos retiramos el ají. ¿Por qué razón? Porque a partir de ahí el ají ya se cocina y corremos el riesgo de que se rompa, y al romperse suelta toda la capsaicina y ahí ya la preparación se vuelve picante. En este momento no va a incorporar nada de picante, solamente sabor. Vamos a agregar también un atado que tiene la parte verde de la cebolla blanca, que generalmente es un descarte. Aquí tenemos las papas que han sido previamente peladas con nuestras uñas. Por un lado tenemos la papa yema de huevo o chaucha, como lo conocemos también, y otra una papa local que es la leona blanca. Con los movimientos que vamos haciendo, las papas chauchas se van a ir desintegrando en algunos casos, ¿no? Y eso va a ir dando textura a la preparación. Aquí tenemos un procesado de leche con maní. Y ahí nada más vamos a esperar que tome la textura deseada y vamos a rectificar los sabores. Cuando hablamos de sopas, no solo nos referimos a platos que nos alimentan, hablamos de identidad, tradición y costumbres.